No es una carrera, pero vamos a empezar diciendo aquello de tripas en acción. Karina Cuillaso, gracias por estar hoy en Conve de Salud. Muchas gracias por invitarme. La doctora Karina Cuñás, ella es cirujana colorectal, está especializada en suelo pélvico y proctología, está en proctología. La verdad es que complicado y difícil. No sé cómo llegaste a esta especialización, Karina. Pues mira, qué curioso. A ver, me gusta mucho la cirugía desde siempre. Al principio quería hacer por órganos un poquito más importantes en el cuerpo, el cerebro, el corazón, pero al final las tripas creo que juntan bastantes cosas, ¿no? Porque tienen mucha variedad de procedimientos, o sea, es muy entretenido en el sentido de que no siempre es la misma cirugía, hay mucho cambio, hay muchas cirugías más grandes, cirugías más pequeñas, diferentes tipos de abordajes por laparoscopia, viento, y es muy amplia y a Ujú. la vez, no sé, el tipo de pacientes es muy interesante porque es complejo, ¿no? O sea, y al final he terminado teniendo un poquito de eso de toda la parte del cerebro, porque hay mucha relación entre las tripas y el cerebro, y toda la variedad de la cirugía general, que es bastante divertido y amplio. Se ha hablado muchas veces que los intestinos es el segundo cerebro. Es el segundo cerebro por la cantidad de neuronas que tiene, pero no. Yo creo que se ha tergiversado un poco el concepto, ¿no? De que todo, ahora parece que todas las hormonas producidas en el intestino llegan al cerebro y que es la causa de todos nuestros males, incluso de salud mental. Se ha tergiversado un poco. ¿Qué pasa? Que el cerebro tiene, o sea, que el intestino tiene mucha autonomía porque es muy grande, es uno de las partes del cuerpo que tiene mayor contacto con el mundo exterior, porque al final todos los alimentos vienen tal cual y entran en nuestro cuerpo las tripas, o sea, que tiene que tener bastante autonomía y por eso tiene muchas neuronas y mucho sistema nervioso, pero no porque pensemos por las tripas ni mucho menos, pero sí que tienen que tener esa autonomía porque es muy grande y tiene muchas funciones importantes para el cuerpo que necesita su propio sistema de gestión. Pero Karina, muchas veces las emociones sí que van vinculadas, porque tú puedes tener un mal momento y que de repente tienes que ir corriendo al baño. Van vinculadas, pero con todo nuestro cuerpo sí es cierto. O sea, hay mucha relación entre las emociones y cómo nuestras manifestaciones en nuestro cuerpo. Hay gente que en concreto lo manifiesta mucho más en el sistema digestivo o incluso en el suelo Ujú, pélvico. Y esto tiene que ver, porque al final existen unos sistemas de alarma en el cuerpo, ¿no? Que regulan eh, nuestras reacciones como más viscerales, ¿no? Las que no están tan reguladas por el cerebro. Tenemos por una parte el sistema nervioso simpático, que es el que nos ayuda a esa lucha y huida, ¿no? Cuando tenemos una amenaza, pues tenemos que abortar misiones que no son imprescindibles para nuestra vida, como la digestión, por ejemplo, ujú. y mandar sangre a, por ejemplo, las extremidades y así para huir o para luchar contra esa amenaza. Entonces, en esos momentos en que estamos muy estresados, por ejemplo, las tripas quedan en un segundo plano. Y eso, mantenido en el tiempo, sí que repercute con nuestra salud, ¿no? Porque al final se va dejando el tema de la digestión y la defecación en un segundo plano. Para tener un equilibrio, deberíamos tener activación tanto del sistema nervioso simpático, que es ese de la alarma, de la lucha y la vida, como el Ujú. sistema parasimpático, que es el de la relajación y la calma. No podemos estar siempre estresados, o sea, está bien tener ese sistema porque es el que nos ayuda a reaccionar rápido, pero no puede estar siempre activado. Necesitamos ese equilibrio entre los dos sistemas, ese yin yang, ¿no? Que tenemos. Y claro que eso tiene mucho que ver con el sistema digestivo y sí que nos afecta mucho. Hay gente que le da mucha diarrea si tiene una presentación, si tiene una entrevista de trabajo, está nervioso, y hay gente que lo contrario, que le da estreñimiento y tiene Ujú. periodos de estreñimiento en momentos muy estresantes del trabajo o de su vida en general. Karina, entonces los extremos son malos, ¿no? Los extremos humanos siempre, sí, sí, totalmente. ¿Cómo sabemos si vamos bien al baño? Porque yo he escuchado entrevistas tuyas que hablas que se puede tener estreñimiento e yendo al baño de manera regular. ¿Cómo saber si vamos bien al baño? Si no es una preocupación en nuestra vida, yo creo que lo resumiría así. O sea, porque aunque vayamos bien, si estamos obsesionados como con la forma de ir al baño, no termina siendo bueno para nuestra salud y para nuestra calidad de vida, que sobre todo es importante puntualizar esto, ¿no? Que no es todo, no nos vamos a morir de estreñimiento, por ejemplo, pero sí puede afectar mucho nuestra calidad de vida. Entonces, cuando un órgano funciona bien en nuestro cuerpo, yo siempre digo, por ejemplo, en los riñones, nadie se acuerda de los riñones, si están bien, o del páncreas o del tiroides. O sea, si funciona bien algo en nuestro cuerpo, lo tenemos como una rutina más en nuestro día.
No piensas en él, no afecta tu calidad Ujú. de vida. Igual con las tripas. Si ir al baño es un placer o es una rutina más, pues no nos acordemos de ello y no es algo significativo. Si es significativo para nosotros, si tenemos que hacer muchos rituales a la hora de ir al baño, que si tengo que hacerlo en esta postura específica o tengo que comer justo pues 3 kiwis para ir, todo lo que nos afecte a nuestra rutina y a nuestra vida y tengamos que poner un esfuerzo o una energía extra, yo creo que eso es un problema. Entonces no es tanto ni la cantidad ni la frecuencia, sino más bien pues cosas como el esfuerzo, Ujú. el que estemos condicionados, que no podamos salir de casa, que no nos podamos ir de vacaciones porque pensamos en... O sea, todo esto es importante y yo lo tomo más que criterios concretos de que están bien para los estudios, esto lo toma más la satisfacción defecatoria como vamos a ver si podemos hacer algo para solucionarlo. Que hay veces que simplemente es cuestión de educación, de decirle a la persona, no, esto lo que haces es normal, no tienes que ir todos los días como un reloj a la misma hora, tienes que ir de una forma que sea satisfactoria para ti y que no cause ningún problema en tu día a día. Acabas de dar en el clavo, ¿no? Todas las deposiciones pueden ser positivas o negativas según la persona, ¿no? Porque según la alimentación, el estilo de vida, si hace ejercicio o no. Y no siempre son iguales. O sea, no todos los días hacemos lo mismo, ni tenemos las mismas emociones, ni el mismo estrés, ni comemos lo mismo, ni nos movemos lo mismo, o sea, todo influye. Entonces, no, también el hecho de intentar alcanzar esa perfección, yo creo que es irreal y que es causa de, curiosamente, mucho estrés, que también luego Ujú. puede afectar más. Entonces, por eso hay una persona que simplemente es decirle, evaluarle, por supuesto, ver que no hay ningún problema y decirle, no, mira, es que esto para ti es normal y está bien, y no tienes que ser exactamente igual que, sobre todo, mira, eso pasa mucho con lo de las parejas, ¿no? Que es que Ujú. mi pareja va al baño justo todas las mañanas a la misma hora y tal. Oye, pues cada uno es diferente, ¿no? Entonces, dentro de lo que tenemos y que somos personas diferentes, pues hay diferentes normalidades y hay que intentar pues que sea lo más satisfactorio posible, pero sin querer alcanzar un mundo perfecto y la perfección yo creo que nos hace a veces intentar alcanzar la perfección nos hace más daño que otra cosa. Mejor hecho que perfecto. Totalmente, Y esto en totalmente. todo en la vida. Y también a la hora de ir a hacer popó. También Totalmente, lo exacto. tenemos que tener en cuenta. Karina, y aquí el suelo pélvico, ¿qué papel juega tanto en la mujer como en el hombre? Todos tenemos suelo pélvico, o sea que los hombres no se libran de esto. El suelo pélvico nos ayuda, bueno, es una parte fundamental del mecanismo defecatorio porque necesita abrirse y relajarse para poder defecar bien. Entonces necesita estar coordinado con el resto de mecanismos, incluyendo nuestro cerebro, nuestro diafragma, nuestra pared abdominal, las tripas, la sensibilidad que tiene el recto que le manda la señal al cerebro. El cerebro tiene que decir que sí que es adecuado defecar porque pues, está socialmente en un lugar aceptable. Y el suelo pélvico, pues eso es ese gran olvidado de la defecación, que parece que ahora solo se habla de suelo pélvico en el embarazo y en el posparto y solo se cuida en esos momentos y muchos de los problemas defecatorios y muchos de los problemas proctológicos, hemorroides, fisuras, prolapsos, incluso tienen que ver con el suelo Mm. pélvico. Y en los varones, de hecho, es curioso porque nunca piensan en el suelo pélvico y como tienen normalmente un tránsito intestinal más acelerado que las mujeres, por miles de factores, incluso factores hormonales, cuando tienen estreñimiento y cuando tienen fisuras, hemorroides, etcétera, suele ser un problema del suelo pélvico. ¿Y por qué se vive tanto en silencio? ¿Por qué da tanta vergüenza decir que tenemos un problema de tránsito intestinal o ir al baño o si tenemos una fisura, si tenemos una almorrana? ¿Por qué cuesta? Yo creo que socialmente siempre ha sido algo, todos los chistes escatológicos, ¿no? En cuanto a la defecación, la caca, las tripas, Ujú. siempre ha sido como algo muy escatológico y eso lo hemos ido arrastrando. De hecho, probablemente nosotros también estemos eh, contribuyendo a que esto se mantenga, ¿no? Porque a nuestros hijos, por ejemplo, les digo, pues no hables de esto, o no digas caca, o no hagas caca fuera de casa. Y entonces eso va calando en la sociedad Ujú. y cuando somos adultos seguimos con lo mismo, o sea, no podemos, o sea, claro, es que el problema es, si te rompes un brazo, le puedes decir a todo el mundo perfectamente, oye, mira, estoy mal porque tengo el brazo roto, se ve. Pero esto es una parte del cuerpo que además de estar en una zona íntima, porque no deja de ser una zona íntima,
tenemos muchísima vergüenza hablar con ello porque, claro, siempre pensamos que los demás se van a burlar de eso, que nos van a mirar mal, pero es que son funciones que hacemos absolutamente todo el mundo, Ujú, eh, y y que es parte de nuestra vida y que de hecho lo hacemos con bastante frecuencia. Entonces, se junta y por eso la gente sufre tanto, ¿no? Que se junta, que no pueden hablar de ello, que están sufriendo, pero claro, no es como un brazo que todo el mundo lo ve. ujú. Entonces, claro, es ese estigma de no le puedo decir a mi jefe que me voy a operar, por ejemplo, de hemorroides o que tengo que ir al médico por hemorroides porque, o sea, no sé, parece que se va a burlar la gente, pero es que somos adultos, ¿no? Que Claro. si Ujú. estás en un entorno en que tus compañeros o tus amigos se burlan de esto, pues igual hay que pensar en cambiar de entorno, porque no es normal, ¿no? Que otros problemas de salud se puedan hablar perfectamente y este Y problema no. De hecho, mira ujú. la diabetes es mucho Sí. menos prevalente que el estreñimiento y está en todos lados, se habla de él y de estreñimiento, pues como, bueno, al final, mira, muere, no muere, hay mucha gente, algunas personas han muerto de estreñimiento y de Uh, esfuerzo defecatorio, pero no muere mucha gente de esto. Entonces, claro, parece que es un segundo plano, ¿no? Porque, bueno, vives con él, como no me lo cuentas, ni parece que es un problema así evidente, pues tampoco invierto en prevención, en educación y todo ujú. esto. Entonces, claro, la gente al final normaliza tener problemas y no te das cuenta de que en tu entorno quizás haya gente que está sufriendo como tú y Sí. que tiene los mismos problemas y no lo habla. Y a mí, por Y ejemplo, me encantan mis pacientes porque una vez que han pasado el problema y que han mejorado, empiezan a hablar de su entorno y entonces luego empiezan a venir sus amigos o sus compañeras y tal, porque tenían el mismo problema, pero no lo estaban diciendo. Entonces, mis pacientes son los mayores embajadores de esto y están haciendo una labor maravillosa en visibilizar el problema. Así que o sea, me encantan, vamos. son tus mayores prescriptores. Sí, sí, porque al final, claro, nada Ajá. mejor que tener de primera mano Sí. un testimonio de que, oye, se puede salir de esto, pide ayuda porque hay ayuda disponible. Pero Ujú. no es que tampoco se sabe que hay ayuda disponible. Parece que lo único que hay para estos problemas son, pues, ir al herbolario o en internet, que nadie te ve ni nadie te escucha, pues te compras los laxantes que sean y ya te lo tomas sin que nadie se dé cuenta. En cambio, si lo Ujú. hablas y si todo el mundo lo empieza a hablar, pues se darían cuenta que hay más personas pidiendo ayuda y que más personas saliendo de sus problemas Sí. también. Has dicho una frase que me ha llamado mucho la atención y que quiero recuperarla. No hagas caca fuera de casa. Ah, es que esto. Pero adultos, muchos, muchos, muchos. Em, claro, entiendo que no todos los baños tienen las mejores condiciones y al final, como esto que hablábamos de las emociones y el sistema nervioso parasimpático, necesitamos estar en un ambiente que parezca seguro para nuestro cerebro Ujú. y seguro para nuestro cerebro la sociedad en la que vivimos. No es estar en medio de la selva y que venga un león y nos ataque, sino seguro es desde que no nos escuche nadie. Porque cuando sentimos que nos está escuchando alguien, depende cómo estemos nosotros acostumbrados, se puede activar una alarma Ujú. y abortar la misión defecatoria. Eh, entonces, mucha gente necesita, bueno, es que hay gente que necesita que se alineen los planetas para poder defecar. O sea, tiene que ser justo en mi casa, a la hora concreta, que no tenga que ir a trabajar en estas condiciones y, oye, hay que dar cosas. No siempre vamos a tener las condiciones ideales, entonces tenemos que intentar adaptar nuestra vida a hacer una defecación en las condiciones que podamos. Pero es que si nos vamos de viaje, a ver, porque esto pasa también cuando se va de viaje la gente. Vale, no es tu casa, pero es un baño limpio, tranquilo, sin amenazas. O sea, es increíble que nuestro cerebro esté tan, em, con un umbral tan bajo para saltar una alarma de que no podemos defecar, que es que incluso en un hotel que tienes un baño perfectamente aceptable, hay gente que no puede. O sea, es curioso. Karina, y que luego llegas a casa y en el momento que pones la mano en el bolso para abrir la puerta te vienen todas las ganas del mundo. Claro. Bueno, por lo menos eso, si no te vas a un viaje muy largo, por lo mismo. Pero hay gente que, claro, si te vas de viaje muy largo, pero incluso no eso, o sea, la gente que tiene que ir a por eso yo siempre intentamos manejar el tema de las rutinas, ¿no? La gente que se tiene que ir a trabajar, que es que, si te vas a trabajar y te levantas 5 minutos antes de salir a trabajar, pues obviamente no te va a dar tiempo de defecar porque necesitas estar tranquilo. Si estás estresado, levanto a mis hijos para ir al colegio, em 5 minutos antes. No Ujú. vas a tener el tiempo, o sea, necesitamos hacer una rutina, despertarnos con la suficiente antelación, no para estar todo el tiempo sentado en el baño, sino para estar tranquilos, desayunar tranquilos, tomarte tu café tranquilo y poder defecar tranquilos.
idealmente por la mañana porque es cuando tenemos más estímulos para poder defecar. Pero así es que ya tu cuerpo se acostumbra y le gustan las rutinas y es el momento que tienes más posibilidades de éxito. Y ya tienes el resto del día tranquilo, o sea, no tienes que estar preocupándote que si vas a la oficina Ujú. y si tienes que ir a la oficina, pues perfectamente se puede ir a la oficina, que no pasa nada y nadie se va a burlar de ti por hacer caca en la oficina. O sea, eso no debería pasar y si pasa, yo creo que hay que cambiar de trabajo, sinceramente, porque no es un buen ambiente. Karina, y el hecho de las deposiciones, ¿de cuántas veces? ¿Qué es lo normal y qué no es lo normal? O si existe una normalidad sobre este tema. Lo normal. Lo normal es muy amplio, ¿no? Según un estudio que sé que se toma como referencia el estudio de Popper, se dice que es entre 3 veces al día y 3 veces a la semana. Pero ¿qué pasa? Que si vas 4 veces al día tienes diarrea y si vas 2 veces a la semana estás estreñido. O sea, porque sobre todo en este estudio, que es el que toma todo el mundo como dogma de fe, dicen que lo normal es hacer esfuerzo para ir al baño y sentir que no te quedas a gusto. Entonces, ¿la normalidad es lo ideal? Yo creo que no. Yo creo que lo normal o lo ideal debería ser ir con la frecuencia que sea para cada persona, pero que cuando vayas, vayas sin esfuerzo, sea la caca blanda y te quedes a gusto. Y no tengas dolor, ni tengas sangrado, ni tengas ningún otro tipo de problema. O sea, me da igual, sinceramente, y yo esto lo pregunto como parte Ujú, de la evaluación general, pero si vas 1 vez a la semana y vas a gusto, en calma, tienes defecaciones satisfactorias con la caca blanda y sin ningún problema, está fenomenal. No hay que alcanzar un ideal ujú, que no existe, porque eso, sobre todo que la normalidad, lastimosamente, es patológica. Porque es eso, la normalidad es que la gente tenga hemorroides, la normalidad es que la gente tenga fisuras, ujú. la normalidad es que la gente esté estreñida. Entonces, prefiero que sea satisfactorio que sea normal, teniendo eso como normal lo que le pasa a mucha gente. Ujú. Y en cuanto al sangrado, ¿cuándo tenemos que correr? Bueno, yo creo que el sangrado siempre debería ser evaluado, porque es muy difícil dar, sobre todo, eh, dar un consejo así en un podcast abierto al público, no podemos decir no es normal sangrar porque no es normal. Em, es frecuente y la mayoría de veces es un problema benigno, Ujú, pero siempre yo creo que debería ser evaluado, sinceramente, porque si todo el mundo ha tenido sangrado se evalúa, podemos diagnosticar problemas que pueden ser más serios antes de tiempo. Entonces yo, de cara a un podcast abierto o a ujú, divulgación, hay que decir que todo el sangrado, porque claro, hay que evaluar cada caso individualmente. Entonces, la única persona que te puede decir a ciencia cierta que ese sangrado es una cosa, una tontería, entre comillas, ujú. digamos, o tiene un problema que se puede resolver de alguna forma, es tu médico. Entonces, no podemos dar otro consejo de salud que si tienes sangrado, no hay que salir corriendo al hospital, porque normalmente sus sangrados eh, anorrectales, digamos, de sangrado con la caca, suele ser un sangrado pequeño de cantidad que no suele generar un problema serio. Hay ocasiones Ujú. que sí, que hay que ir a urgencia, pero en la mayoría no. Pues no tienes que salir corriendo al hospital cuando salgas la primera vez, en general, pero sí que tienes que pedir una evaluación médica, yo creo que sí. Sobre todo el pronóstico precoz es importantísimo. Ahora, a partir de los 50 años, recibes una bonita carta de la Seguridad Social que te invita a hacerte una simple y fácil prueba que parece muy complicada y de logística que parece aeronáutica y no es así. Recibes la carta y te dan nada. Es como una cerilla que tienes que coger una pequeña muestra, la llevas a tu centro de atención primaria y ya está, porque recibes la carta y mucha gente ya se pone a temblar. Claro, pero es bueno, el cribado de cáncer de colon con la sangre oculta que es el sistema que se hace en España, ¿no? Para poder abarcar a más población. Pero no quiere decir que si eres más joven de 50 años no tengas que pedir ayuda si tienes un sangrado. O Ujú, sea, bueno, la sangre oculta es para sangrados que no son visibles, que son ocultos. O sea, que no es una sangre roja que ujú, tú ves en la caca, pero que no tienes que esperar a los 50 para pedir ayuda. Las que antes, sobre todo en ciertos países, en Estados Unidos ya ha empezado el cribado a hacerse antes de cáncer de colon, que ahí se hace con colonoscopias, eh, porque estamos viendo cada vez gente más joven con cáncer de colon. Entonces, por eso, como consejo general, ujú. síntomas de alarma, y eso, bueno, yo lo intento contar por todos sitios, los síntomas, los signos de alarma,
tienes que evaluarte. Sí, da igual a qué edad, ¿no? Ya será tu médico el que vea según tus condiciones específicas si hay que hacer algo o no, pero en general tienes que ir a evaluarte, sí. Karina, ¿por qué hacen ruido las tripas? ¿Por qué hacen ruido las tripas? A ver, es una combinación del paso de gas y de líquido. Depende por el movimiento de las tripas. Lo que pasa es que hay tripas que se mueven más que otras y hay condiciones en que hacen que las tripas se muevan más que otras. Sobre todo, por ejemplo, cierto tipo de alimentos hacen que vaya un poquito más rápido, que genera más gases. Mira, lo típico son los edulcorantes estos que ahora están en todos sitios. Te hacen que vayan más rápido las tripas, que tengan más diarrea y que tengan más gases. O sea, la gente que está haciendo dietas con productos light, estos suelen tener edulcorantes que te generan ese mayor Ujú. ruido y movimiento intestinal. Pero vamos, que las La- tripas hacen ruido, quiere decir que es normal, que es Sí, sí, pero saludable sabes, que hagan ruido. sabes aquello que a lo mejor estás en medio de una reunión o en un silencio, en una sala y de repente tus tripas empiezan a moverse y te preguntan, ¿qué no has comido? Y sí, sí, sí que he comido, ¿no? Es que, que me hacen ruido, Bueno, que no. claro, tenemos el ruido de, de la cuando se están vaciando las tripas para llegar, esperar a la nueva comida y tenemos el ruido de movimiento intestinal más bajo que es normalmente para poder defecar. Si tuviésemos un ritmo intestinal más regular y más normal, probablemente tendríamos un poquito menos de ruido, también te digo, Ujú, porque podremos expulsar gases más frecuentemente. Hay mucha gente que tiene muchos problemas de gases porque no los expulsa bien, porque tiene un tipo de estreñimiento o tiene un problema de suelo pélvico y expulsa peor los gases. Entonces, esto es interesante. ujú. Habría que cuidarse un poquito más, ¿no, Karina? ¿Hay alguna recomendación, algún suplemento, alguna infusión que pueda ayudar a que lo tengamos un poquito más regular? Yo creo que la mejor remedio casero para los gases y el intestino y la salud general y todo, cualquier problema de salud que tú te imagines que pueda existir, el ejercicio físico va a ser fenomenal para ese problema de salud. Para los gases va de lujo. O sea, es uno de los mejores remedios para que no tengas tanta sensación de gases, para que puedas Ujú, expulsar mejor los gases, para que se muevan más las tripas también. O sea, el ejercicio físico, si hubiese que recetar algo para todo el mundo, sería ejercicio físico, desde luego, sin duda. Suplementos del herbolario y por tomarte algo, entre comillas, natural, no quiere decir que no sé, que sea inocuo y que ujú, no genere problemas em, a largo plazo de salud. Por ejemplo, lo típico ejemplo es los laxantes, que la gente, por no tomarse un laxante de farmacia recetado por un médico, se toma un laxante del herbolario, que son muchísimo más fuertes que los laxantes que solemos mandar nosotros de entrada. Y lo toma pensando que, claro, que el comer natural es inocuo y no tiene ningún tipo de problemas. Y bueno, ha habido algún tipo de laxantes de estos herbolarios que en el 2018, por ejemplo, hubo una advertencia de la Agencia Europea de Medicamentos diciendo que igual ujú, deberíamos retirarlo. Pero bueno, ahora ya mm, no pasa nada, no te genera ujú. ningún tipo de cáncer, que es lo que se dijo en ese momento, pero prefiero mandarte cosas que tengan estudio detrás y que sepamos cómo se usan, que te estés tomando tú cosas del herbolario pensando que son mejores. Ujú. Antibiótico y baile de tripas. Claro, sí. El antibiótico sirve, o sea, no discrimina entre bacterias buenas y bacterias malas. Mata a muchos tipos de bacterias, sobre todo los de amplio espectro, que son los que Ujú, usamos en cierto tipo de problemas, y sí que mata tu parte de tu microbiota normal y por eso muchos se asocian con diarrea. Sí. Pero bueno, que es un mal menor entre comillas. Eso se termina recuperando si vuelves otra vez a tus hábitos normales de tu ejercicio físico y tu alimentación lo antes posible. Em, pero claro, es que se supone que si te estás tomando antibióticos recetados por un médico es porque necesitas tomarlos. O sea, no es lo mismo tomártelo porque tienes una catarro o una gripe. En la balanza riesgo-beneficio, pues hay que asumir ese pequeño ujú. riesgo de que se cambie tu microbiota momentáneamente, que luego la recuperarás para el beneficio que te genera el antibiótico en ese momento, claro. Para recuperarla, ¿son buenos los probióticos? No, de los probióticos. Tiene mucho marketing los probióticos. Para salud intestinal, solo hay 4 recomendaciones que son bastante específicas. No sirven para todo el mundo, sobre todo porque, uno, no sabemos
qué probióticos son los mejores para ti. 2, no sabemos cuál es tu microbiota sana o cuál es la microbiota ideal, por lo cual no sabemos cuál es la no ideal. Tenemos algunas pistas, pero no sabemos exactamente. No se ha demostrado, la mayoría, sobre todo los que, claro, si te tomas probióticos de farmacia, un poco mejor, pero si tomas probióticos del supermercado o los yogures, pues no sabes cuántas bacterias llegan vivas al intestino. Y luego que cuando te lo dejas de tomar, vuelves a tener lo mismo que tenías antes. Entonces es mejor hacer estrategias más sostenibles en el tiempo. Con tu alimentación y tu ejercicio físico y tu estilo de vida, vas a mantener esas bacterias en el tiempo. Cuando dejas de tomar los probióticos, esas bacterias ya no están. O sea, no se quedan a vivir contigo a largo plazo, o por lo menos no se ha demostrado que se queden contigo. Entonces tienes la opción de tomar probióticos para siempre o tener un estilo de vida saludable que te Ujú. haga que tus bacterias buenas o tus microorganismos buenos se queden a vivir contigo. Yo creo que es mucho más sostenible. Que tus Además, porque habitantes, hay probióticos que hay gente ujú, que le causa síntomas completamente contrarios. Hay gente que se toma probióticos para el estreñimiento que no tienen ningún tipo de evidencia y están peor, ¿no? Porque no es tu microbiota, o sea, ujú. no es quizás en ese caso lo que te beneficia a ti. Y todavía no tenemos estudios suficientes como para recomendarlo en la gran mayoría de problemas gastrointestinales. Así que no, en general no se recomienda. Karina, lo que hay que hacer es ir directamente al profesional, escuchar, explicar nuestro problema y a partir de aquí tomar decisiones, ¿no? Totalmente, claro. Es Ujú, que es mucho más personalizado el consejo. Para ti ujú, quizás no sean los probióticos, sino es otra cosa. No te va a valer lo mismo que le vale a la influencer ujú, en TikTok, no te va a valer a ti lo mismo. Entonces, lo mejor es, claro, pedir consejo personalizado, sobre todo cuando son temas de salud. Es que estamos jugando sí, con temas de salud ujú, y no nos vale a todos lo mismo porque somos personas muy sí. diferentes. Karina, ya para acabar, ¿cómo podemos educar a la sociedad para que podamos hablar de todos estos temas sin tabú, sin vergüenza y que nuestros niños y nuestras niñas cuando vayan al lavabo lo hagan de una manera natural? Porque es que es muy natural. Claro. Yo creo que empezamos, bueno, este formato. Yo te lo agradezco, ¿no? De darnos altavoz para estos temas, que la gente esté hablando más de esto Ujú, en programas de radio, en la prensa, en podcast, es muy positivo, ¿no? Porque le abre a muchas personas que lo puedan escuchar en su casa y puedan ser conscientes de ujú, que, oye, que igual hay que pedir ayuda, etcétera. Y luego nosotros, cada uno en nuestra casa, deberíamos intentar normalizarlo, porque si no lo normalizamos en nuestra casa, con nuestro familiar, con nuestros hijos, difícilmente lo vamos a poder normalizar en el resto de ujú, sociedad. Entonces, empezar a normalizarlo, aunque sea en nuestra casa. Si le pedimos a la gente una sola cosa, es que en su casa intenten hablar con más normalidad y, por supuesto, no burlarse de nadie por hacer deposición, ni que las deposiciones, pues sí, huelen, etcétera. O sea, empezamos por nuestra casa y lo empezamos a hablar con nuestro entorno más cercano. Yo creo que ya ahí ganamos mucho, ¿no? Porque ya podemos, si no hablamos con la gente de nuestra confianza, no podemos ujú, llegar a más. Y luego ya, poco a poco, ir hablando con los demás. Y yo creo que una vez que se hable, ya va a haber muchas más personas que puedan pedir ayuda ujú. y que puedan dejar de estar sufriendo en silencio. Exacto. Y además quitándole, ¿no? Quitándole ese peso que muchas veces le añadimos sin ningún tipo de sentido. Karina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotras en el podcast. Karina Cuñás, ella es doctora, cirujana colorectal y además especialista en proctología y suelo pélvico. Ha sido un placer. Gracias. Pues muchas gracias a ti por darme esta altavoz y normalizar estos temas.